Bien, hermanos, vamos al capítulo 5 de Santiago. Esta es la enseñanza número 22. Y hoy vamos a desarrollar los versículos del 7 al 11 con el tema Sed pacientes mientras Cristo viene. Sed pacientes o tened paciencia mientras Cristo viene. Dice Santiago 5:7 lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La enseñanza anterior, hermanos, nos enfocamos en los versos del 1 al 6. Y en los versos del 1 al 6, Santiago enfocó su mensaje a ciertas personas que tenían recursos económicos, la Biblia le llama ricos, que cometían un pecado, que era oprimir, que era perseguir, que era afligir a los más pobres, a los de menos poder. Entonces Santiago se enfoca en ello y les anuncia un juicio, les anuncia una condenación, les anuncia un ay para ellos. Si bien es cierto, hermanos, estos creyentes a los cuales Santiago defiende en cierta forma y ataca a los ricos, sufrían persecución, sufrían dolor. La pregunta es, ¿qué ser humano en la tierra no sufre? O más todavía pertinente a nosotros, ¿qué creyente no sufre? ¿Qué cristiano no está expuesto a una persecución, a una aflicción? ¿Qué creyente no ha vivido o no está viviendo o no vivirá una enfermedad, alguna situación adversa que implique la posibilidad de en algún momento perder la paciencia? Vernos con la tendencia a tirar la toalla. ¿Qué creyente no ha vivido o no va a vivir en un futuro alguna situación que nos empuje a abandonar nuestras convicciones, a vernos tentados, a dejar a un lado y probablemente hacer otro tipo de cosas para de alguna manera satisfacer esa necesidad interior, ese sufrimiento, esa aflicción? Bueno, la respuesta es: todo ser humano, incluidos los creyentes, vamos a ser expuestos a este tipo de situaciones en la vida. El punto es que los creyentes tenemos una bendita esperanza. A diferencia de cualquier otro ser humano que ignora o que es indiferente de Dios, ¿cuál es nuestra bendita esperanza? Que si sufrimos aquí, solo será temporal. Que si sufrimos aquí, no es eterno tu problema. Que si tenemos una enfermedad, tampoco es eterna la enfermedad. Tiene un inicio y tiene un término. ¿Por qué? Porque se nos promete que nuestro Señor Jesucristo nos va a venir a buscar. Esa es la grande diferencia entre nosotros los creyentes y las personas que no tienen esta esperanza. La impaciencia, hermanos, no ayuda para nada a Dios. Pero la paciencia, mientras Él viene,
hace más llevadera la situación, sea cual sea que estemos viviendo. Recuerdo, estos hermanos estaban siendo oprimidos por los demás poder, estaban siendo oprimidos por los demás recursos, estaban siendo menospreciados y menoscabados por los ricos. Pero las palabras de Santiago aquí son claves. ¿Para qué? Para producir en ellos ánimo. Santiago no evade la situación o la realidad de que estaban sufriendo los pobres, los creyentes pobres. No lo evade, sino que es realista. ¿Pero qué les dice? Pero el Señor vendrá y el juez vendrá a juzgar. Y esas palabras de ánimo para ellos, hoy día, serán también un aliento para cada uno de nosotros y para las personas que en vivo ahora también nos están escuchando en cualquier parte a través de las redes sociales. El verso 7 inicia por tanto. Es decir, hay creyentes que están sufriendo persecución, opresión de los ricos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Estos hermanos entonces, ante las injusticias, ante las persecuciones, ante la opresión de los ricos, el llamado es a tener paciencia. Es curioso que Santiago no les dice, ahora se acaba el problema. No le dice eso Santiago. Santiago les dice, tened paciencia. Aquí la paciencia, hay dos palabras principales que se utilizan en el griego para la palabra paciencia. Algo dijo el hermano Gabriel. Una palabrita es soportar, aguantar bajo presiones de circunstancias, de situaciones de la vida. Y hay otra palabrita que se utiliza en el Nuevo Testamento para soportar, para aguantar, para ser manso, para ser pasivo ante la persecución o la influencia de personas. En este sentido, se está refiriendo precisamente a macrotumia, la capacidad de soportar a personas. ¿Qué personas en el contexto inmediato? A los ricos que estaban oprimiendo a los pobres. Ahora, una pregunta muy interesante, hermanos. Cuando Santiago les dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo debían tener paciencia? ¿Hasta cuándo debían ellos manifestar este aguante, el soportar bajo esa presión hasta que se acabara el problema? Qué curioso, ¿no? Cualquiera de nosotros pudo haber dicho, tengan paciencia hasta que los ricos dejen de oprimirlos. No, ¿saben por qué? Porque después que los ricos terminaran de oprimirlos, si así hubiese sido, después va a venir otro conflicto. Y va a terminar ese conflicto y Dios después va a permitir otro conflicto. Por lo tanto, la paciencia del creyente no es hasta que se acaba tu problema temporal que estás viviendo ahora. El llamado a la paciencia es longánime, es más extenso. No es hasta que se acabe el problema que estás pasando, porque vas a tener 5 más. Vamos a tener 10 aflicciones más. Probablemente vamos a tener otra enfermedad. Probablemente vamos a tener otro tipo de persecuciones. Por lo tanto, la paciencia no es hasta que se acaba el conflicto temporal que vivimos. La paciencia es hasta el mayor propósito, hasta la mayor finalidad, hasta la venida del Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor venga, ahí se acaban todos los problemas. Pastor, yo pensé que me iba a alentar lo que nos iba a enseñar. Y esto no es muy alentador. No les estoy diciendo nada nuevo. En el mundo tendremos aflicción. Siempre. Toda la vida, solo en la gracia y soberanía del Señor, Él va a permitir que sea más, menos o poco. Pero, ¿qué dice 1 Corintios 10?
Dios nunca nos dará más carga de la que podemos llevar. ¿Les ha pasado a ustedes que estamos, ya parece que vamos, nos desesperamos y ya parece que no podemos más? Yo creo que todos nosotros nos hemos visto en esa situación. Nos cansamos de una enfermedad, de un conflicto, de una persona, de una situación. Debían tener paciencia. Hermanos, debemos cultivar y ejercitar esta virtud cristiana, la paciencia. J.B. Lightfoot dijo lo siguiente: la paciencia es la autocontención que no se apresura a tomar represalias ante un daño recibido. Luis Berkhoff dice lo siguiente respecto de la paciencia de Dios. Él dice: aquel aspecto de la bondad o amor de Dios, en virtud del cual Él soporta al obstinado y malvado a pesar de su persistente desobediencia. ¿Tú te has preguntado cuán paciente es Dios con nosotros? ¿O no con nosotros? Yo personalmente, ¿cuántas veces me he preguntado cuán paciente, Señor, es conmigo? Y eso me ha ayudado mucho en el ministerio para tener paciencia con otros. Dios es paciente, sin lugar a dudas, y longánime. Y vemos en toda la Biblia que Dios nos manda a ser como Él. Es decir, quiere que también nosotros lo seamos. Como leyó el hermano Gabriel, Gálatas 5:22, se menciona la paciencia como uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Es decir, una persona incrédula no puede tener este tipo de paciencia. Porque como es un fruto del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va a producir ese fruto en la persona que mora el Espíritu Santo. Por lo tanto, todos los creyentes en mayor o menor grado, en mayor o menor proporción, debiéramos ser pacientes. Miren ustedes ahí en Efesios 4:2. Efesios 4:2, el apóstol Pablo, verso 1 en primer lugar, él dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, y aquí está la clave, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Leo nuevamente la parte B del texto 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí esta paciencia tiene que ver con personas. El contexto de Santiago era la opresión de los ricos, la situación que generaba esa opresión de los ricos. Ahora, en 2 Tesalonicenses, poquito más adelante, capítulo 1, verso 3 y 4, dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La Biblia, de manera inequívoca, une la paciencia con las tribulaciones, siempre. ¿Por qué será? Regresamos a Santiago. La paciencia entonces es hasta la venida del Señor. Aquí Santiago no da mayores detalles escatológicos de la venida del Señor, porque el tema aquí no es la venida del Señor. El tema aquí es la paciencia hasta que el Señor viniera.
Ahora, hermanos, una nueva pregunta muy relevante. ¿Qué es lo que debe mantener al creyente con esperanza? ¿Qué es lo que debe motivar al creyente, al Hijo de Dios, a continuar adelante? La venida de Cristo por nosotros. Ese es el motivo, la razón por excelencia. Está por acá arriba ese motivo. Eso es lo más importante, hermanos, que debe de motivar, que debe incentivar el corazón del creyente. Poner su mirada en uno de los eventos más gloriosos que nosotros esperamos. La venida del gran Rey, de reyes y Señor de señores, a buscarnos. Cristo es en vosotros, dice Colosenses, esperanza de gloria. Por lo tanto, la finalidad de la paciencia del creyente es ver a nuestro Señor Jesucristo cuando se manifieste en gloria. Y eso nos sustenta, nos mantiene vivos. El Señor vendrá por mí. Estoy sufriendo esta enfermedad, pero el Señor viene por mí. Estoy afligido. Tengo situaciones difíciles con mi madre, con mi abuela, con mi tío, con el trabajo, etc. Pero mi Señor viene. Hermanos, yo no sé si tú lo has experimentado, pero es un impulso eso divino, es un impulso grato. Es una motivación excelente en nuestro interior para seguir adelante. Nos ayuda eso. Mientras buscan allí, por favor, en Juan 14, venida aquí es parousia, que significa presencia real, llegada. Juan 14, aquí el Señor ya estaba a punto de ir a la cruz, estaba a punto de ascender a su Padre, estaba a punto de resucitar de entre los muertos. Los discípulos obviamente lo sabían y Cristo leyó el corazón de ellos y les dice en el verso 1 a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto Cristo lo dijo en su primera venida. Verso 3. Y si me fuere, y os prepararé lugar, ¿qué dice Cristo ahora? Vendré otra vez. Si agregamos lo de Santiago, podríamos decir, por lo tanto, discípulos, tengan paciencia, porque yo vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, porque los discípulos eran parte de su cuerpo, eran parte de su vida, espiritualmente hablando, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, hermanos, en Hechos capítulo 1, cuando previamente los discípulos estaban esperando la venida del Espíritu Santo, y los discípulos dentro de los 40 días del Maestro hicieron algunas preguntas. Y dice Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, se está refiriendo al Señor, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los discípulos todos enfrente del Maestro, y el Maestro, ¿qué comienza a hacer? ¿Qué comienza a suceder con el Señor? Comienza a ascender a vista de los discípulos. Me imagino una mezcla en ellos de incertidumbre, de tristeza. Se iba el Maestro. Es verdad que vendría el Consolador, el Espíritu Santo,
pero habían estado más de 3 años con él. Era normal, era natural que como hombres extrañaran al maestro. En esa situación, verso 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos, entre tanto que él, Cristo, se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, los discípulos, 2 varones, ángeles, con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron a los discípulos. ¿Qué le dijeron estos ángeles? Lo siguiente: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. La segunda venida de Cristo no solo fue confirmada por nuestro Señor, sino que además fue confirmada por sus ángeles. ¿Habrá alguna duda que el Señor viene? Absolutamente ninguna duda. El Señor viene por nosotros. Santiago les dice: por tanto, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Regresamos a Santiago. Podríamos citar muchos más pasajes y aquí hablar un poco más de la segunda venida del Señor, pero eso lo vamos a dejar para otro estudio. ¿Qué dice la parte B del verso 7 de Santiago 5? Santiago, como buen judío, y como lo ha hecho anteriormente, ahora presenta una ilustración. ¿Cuál es la ilustración? Observemos el pasaje. Les dice a estos hermanos: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ustedes saben, Santiago utilizó muchas figuras. Ahora utiliza la agricultura, o mejor dicho, a un agricultor. ¿Qué les dice Santiago a estas personas? Pongan atención, observen. ¿A quién, Santiago? A un labrador. ¿Qué hace el labrador? Espera. Ese verbo es importante porque está relacionado con la paciencia. ¿Qué hace el agricultor? Espera. ¿Qué cosa? El precioso fruto de la tierra. ¿De qué manera? Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Si alguien, hermano, no está dispuesto a esperar, no puede ser un labrador. ¿Tú te imaginas a uno de nosotros, inexpertos en el tema? Un día nos vamos a vivir al campo ahí y nos ponemos a sembrar. Y tiramos ahí unas semillitas hoy. ¿Te imaginas tú a un labrador de este tipo mañana a las 9 de la mañana mirando ahí? ¿Por qué no sale la semilla? Oye vieja, ¿por qué no sale aquí el árbol de manzana que plantamos? ¿Ese labrador cumpliría con los requisitos para poder ser un agricultor? No, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento básico, elemental de un agricultor? Paciencia. Porque hay elementos que no tienen que ver con él. Él no puede hacer llover cuando quiera. Él no tiene control sobre los rayos del sol. Él no tiene control de la tierra. Él tiene control de otras cosas. Pero él no tiene colaboración ni injerencia en la germinación de la semilla. Él no puede hacer eso. Solo tiene que esperar. ¿Qué cosa? La lluvia. Porque la lluvia va a permitir que ese fruto pueda, en definitiva, poder germinar. Un día a mi hijo le pidieron que que llenara en un vasito de plástico, que le echara tierra o no sé qué, no me acuerdo bien qué lo que era, pero que plantara una semilla. Y ahí está la ilustración. Un niño no puede ser un agricultor. ¿Sabes por qué? Porque cada 1 hora me iba a preguntar: ¿y por qué papá no sale ya él quería un árbol, una planta y ya para ponerle en el patio?
Porque se asume, ¿verdad?, de que si tiro la semilla, él como niño no, o sea, debiera salir inmediatamente. ¿Qué hace Santiago? Como muy conocedor del contexto agricultor hebreo, utiliza la ilustración de la agricultura, el labrador. Cómo él aguarda esperando el precioso fruto de la tierra para que se lleve a cabo la cosecha. ¿Qué espera él? La lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana, hermanos, era entre octubre y noviembre. ¿Qué hacía esta primera lluvia o lluvia temprana? Preparaba la tierra. Comenzaba a dar las primeras señales para que esa semilla se pudiese preparar para la lluvia tardía. ¿Cuándo era la lluvia tardía? Marzo, abril, mayo aproximadamente, donde caía la lluvia tardía y eso preparaba ya finalmente la tierra, la semilla, el producto. ¿Para qué? Para poder cosecharlo. En eso es lo que el agricultor no podía tener control. Lo único que podía hacer era esperar. Vamos a ver rápidamente esta realidad de la que Santiago habla en Deuteronomio 11. Deuteronomio 11. Verso del 13 al 15. Noten ustedes cómo aquí Moisés relaciona la obediencia y el tema de la bendición de la tierra, porque era una de las cosas que Dios dio a Israel como bendición. Obedéceme y te daré frutos en la tierra. Obedéceme y te daré aguas para que rieguen las tierras y puedan cosechar. Por eso dice Deuteronomio 11:13, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré, dice Dios, la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Tiempo que el labrador no podía interferir, solo tenía que esperar. La temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Era una ley en Israel. La lluvia temprana, la lluvia tardía, era parte de las bendiciones que Dios había prometido a Israel. ¿Qué hace Santiago? Toma ese ejemplo, lo trae a la luz ahora y comienza a explicarles en qué consistía la paciencia. Toma la ilustración y en el verso ahora, regresamos a Santiago 5, y ahora en el verso 8 establece la analogía. ¿Qué dice Santiago? Tened también vosotros paciencia. También con respecto a ¿qué? Al labrador que trabaja la tierra. Es decir, de la misma forma en que el labrador espera con paciencia el fruto de la tierra, o en este caso la lluvia temprana y tardía, ustedes de la misma forma deben esperar la venida del Señor Jesucristo. ¿De qué manera? Soportando, aguantando, bajo cualquier presión, llámese circunstancias, personas, enfermedades, cualquier conflicto. Tened también vosotros paciencia. Y en medio de esas circunstancias, de la misma forma que el labrador, muchas veces sale al campo y mira al cielo para ver si va a descender la lluvia y poder comer con su familia. De la misma forma, cuando el creyente está pasando aflicciones, mira al cielo, hermano. ¿Para qué? Para representar en esa mirada que no esperamos lluvia, esperamos a nuestro Salvador. Es la única forma de mantenernos soportando cualquier adversidad, teniendo nuestros ojos arriba, de donde vendrá nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora, por favor, a Lucas 21.
El pasaje que voy a leer ahora está en un contexto distinto porque son las señales que se describen antes del fin, pero lo que quiero hacer es extraer el principio bíblico de la paciencia. Dice Lucas 21, 19 lo siguiente: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué interesante lo que dice aquí Lucas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿En qué contexto? En el contexto del tiempo del fin. Ahora en Romanos 15, hermanos, Romanos 15, verso 4, el apóstol Pablo dice algo muy interesante con respecto a las Escrituras. Él dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿qué producen las Escrituras? De acuerdo al texto 4, paciencia y consolación. Es decir, conocer los pensamientos de Dios produce paciencia, quietud, tranquilidad, esperanza, de tal manera que el creyente se mantenga firme, como dice después Santiago, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Nuevamente Santiago enfatiza esta realidad de la venida del Señor por segunda vez. ¿Qué significa aquí afirmad? Significa asegurar, establecer, confirmar. Es una palabra que denota resolución, una actitud de compromiso a permanecer en el rumbo adecuado, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles tenemos la tendencia a desviarnos o a desanimarnos o a desalentarnos. ¿Hay alguna fórmula mágica, pastor, para afirmar los corazones? No, no hay fórmulas mágicas. Simplemente está la fórmula de Dios. ¿Cuál es? ¿Cuál es, pastor? Ustedes la conocen. Estar pegado a Él, unido a Él, en comunión viva con Él, escuchando su palabra, siendo orientados por Él, alimentados por Él. ¿De qué otra forma podemos nosotros aguantar, soportar hasta que el Señor venga? De ninguna otra manera. No tenemos fuerzas inherentes a nosotros. No tenemos fuerzas suficientes naturales para soportar las aflicciones. No tenemos, hermanos. Tenemos que estar unidos a Él en comunión. De esa forma afirmamos nuestro corazón. Al estar plenamente comprometidos con Dios y su palabra. Santiago dice, porque la venida del Señor se ha acercado, dice el texto griego. Los creyentes en el Nuevo Testamento tenían esa expectativa de que el Señor viniera por ellos. Y vuelvo a insistir en esta idea, hermanos, el hecho de saber y creer profundamente que Cristo viene por nosotros, nos afirma, nos ayuda, nos da estabilidad. Ese sufrimiento, esa adversidad, la podemos sobrellevar en su gracia. Porque la venida del Señor se acerca. Dice el verso 9. A continuación, ¿por qué Santiago menciona la queja? Qué curioso es esto. Santiago dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos, es una pregunta válida. ¿Por qué Santiago aquí introduce o habla de las quejas unos con otros? Hermanos, cuando el creyente pasa por situaciones difíciles, cuando el creyente vive persecuciones, opresiones, injusticias, etcétera, etcétera, tenemos la tendencia a quejarnos, ya sea de la situación o de la gente que nos rodea.
Esa tendencia, hermanos, es natural. No estamos bien y muchas veces hasta la presencia de alguien nos hace mal, porque estamos mal, porque estamos viviendo una situación difícil. Es así. Entonces, esto llevaría a los hermanos a comenzar a quejarse los unos contra los otros. De hecho, dice un comentarista, si quieres ver una expresión visible de la paciencia, es precisamente el no quejarse. Las quejas, agrega él, están muy relacionadas con las críticas y las murmuraciones. ¿Qué razones le da Santiago para no quejarse? El texto lo dice, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, nuevamente enfatizando esta venida del Señor y ahora le llama juez. Es como si Santiago dijera, ¿para qué quejarse si el que juzga justamente está a punto de manifestarse? ¿Qué había dicho Santiago anteriormente? No murmuren los unos de los otros, no juzgues a tu hermano. Juan Calvino escribe lo siguiente, ¿qué sucederá entonces? Dice él, lo que debe suceder, que cada cual que busca establecer juicio sobre los demás, debe permitir que se haga lo mismo con él, y así todos serán entregados a la misma ruina. Fin de la cita. Aquí, hermanos, no olvidemos que los creyentes no vamos a participar de la condenación, porque nuestro juicio, la condenación la llevó Cristo en la cruz. Juan 5:24, Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los incrédulos serán juzgados y condenados a un infierno eterno. Nosotros vamos a ser juzgados, como ya lo hemos dicho, en el tribunal de Cristo. Verso 10, hermanos míos. Ahora, ¿qué hace Santiago? Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces ahora Santiago coloca un ejemplo vivencial, un ejemplo real de qué personas, de profetas del Antiguo Testamento. ¿Sufrieron los profetas? Miren ustedes, hermanos, en Mateo 23. Mientras buscan Mateo 23, dejo en sus mentes las siguientes interrogantes. ¿Cuánto sufrieron los profetas del Señor? ¿Cuánta paciencia mostraron estos hombres de Dios que Santiago ahora los utiliza como ejemplos? Que hablaron en nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ellos no hablaron su propio mensaje, ellos no propagaron sus propios intereses. ¿Qué dice Mateo 23, 31 en adelante? Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, ¿qué dice ahora? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué hizo Dios? Les envió profetas. ¿A qué? A decirles, así dice el Señor. ¿Qué hizo la gente? Les quitó la vida, los aserró, los torturó. ¿Qué hace Santiago? Observen el ejemplo de los profetas. Si ustedes están sufriendo, hubo profetas que sufrieron igual que ustedes o más que ustedes, que tuvieron que entregar su vida por amor al Dios de Israel. Miren ahora en Hechos capítulo 7, en la gran defensa de Esteban allí, el primer mártir de la iglesia primitiva. Hechos 7, 51, aquí Esteban comienza a confrontar a estos judíos con una cátedra, con una exposición, con una disertación de hombres del Antiguo Testamento, y en el 51 les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas, les pregunta Esteban a estos judíos, a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Esteban aquí? Tratando de abrirle los ojos. ¿Qué estaba haciendo Esteban aquí? Los estaba acercando a la cruz. Los estaba acercando al Mesías. ¿Qué hicieron? Le rompieron el cráneo, sus huesos, con piedras. Santiago les dice a sus hermanos, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Moisés tuvo que soportar con paciencia al mismo pueblo de Israel. David tuvo que soportar la persecución de Saúl. Elías tuvo que enfrentar al rey Acab y a su esposa Jezabel. Ezequiel sufrió la muerte de su esposa durante su ministerio. Daniel fue llevado cautivo por Babilonia siendo un muchacho y luego echado a los leones. Oseas tuvo que sufrir un desgarrador matrimonio. Juan el Bautista encarcelado y le cortan la cabeza por dar testimonio de la verdad. Tomen como ejemplo a los profetas, le dice Santiago. ¿Quién de vosotros, hermanos, ha sufrido este nivel, esta intensidad de sufrimiento por el Dios de Israel, hoy por nuestro Dios y bendito Salvador? ¿Quién de nosotros? Por lo tanto, aguanten, soporten, esperen hasta que Cristo venga y nos salve, consume su salvación en la glorificación. Tengan paciencia, dice el Señor. El hecho de considerar a estos hombres de Dios nos ayuda, nos alienta, porque hay otros hoy día que sufren más que nosotros por el Evangelio y probablemente sean más fieles que nosotros, que no sufrimos tanto. Quiero poner la mirada en uno en particular, solo en uno, en el profeta Jeremías. Por favor, abran allí en el capítulo 18 de Jeremías. ¿Para qué vamos a hablar, hermanos, del gran profeta de Dios, Jesucristo? ¿Qué vino a hacer el Señor mientras buscan Jeremías 18?
¿Qué vino a traer Jesús al pueblo de Israel? Yo soy la luz del mundo. Ustedes están ciegos, pero yo soy la luz del mundo. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, no el pan o el maná que dio Moisés en el desierto. Yo soy la resurrección y la vida. A ese hombre que vino a hacer bienes, que vino a salvar, que vino a perdonar, lo tomaron y lo llevaron a una cruz. ¿Qué dice Jeremías 18? Si tú hubieses sido un profeta de Dios en el Antiguo Testamento y el Señor te hubiese dicho algo así: mira Juan, mira Pedro, mira Jorge, te he escogido como mi profeta. Ah, qué bueno, Señor, es lindo ser usado en tus manos, es que mándame a dar mensajes al pueblo de Israel. Pero no te van a escuchar, te van a menospreciar, van a cerrar sus oídos. Lo más probable es que nos vamos a desmoralizar, nos vamos a desanimar. Bueno, Señor, si me mandas a decirles un mensaje es para que entiendan. No van a entender, te van a perseguir, van a cerrar sus oídos. Cualquiera se desanima, ¿verdad? ¿Qué le sucedió al profeta Jeremías? Capítulo 18, del 18 en adelante. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua a Jeremías, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traigas sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel dijo: Jeremías, qué lindo, ven aquí, háblanos, vamos a hacer todo lo que tú nos estás diciendo? Capítulo 20 de Jeremías, verso 14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y a voces a mediodía, porque no me mató en el vientre. ¿De dónde fue escogido Jeremías? Desde el vientre te santifiqué, dijo Dios. Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro mejor, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? ¿Vale la pena hacer lo que hacemos? ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena estar en el ministerio cuando nadie lo reconoce? ¿Vale la pena servir al Señor cuando la gente nos persigue? Ese fue el pensamiento. Pero bendita gracia de Dios. Miren ahora el 7 del mismo capítulo 20. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él.
ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metidos mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos. Temor de todas partes. Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Verso 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Santiago dice, consideren los profetas, ellos sufrieron por causa del Señor, por causa del mensaje que predicaron. Pero había una gracia sustentando a esos hombres. Y eso implicaba también que ellos fueran pacientes, que se echaran al hombro los escarnios, las persecuciones, las incomprensiones, las dudas probablemente. Jeremías, ¿qué fue tentado a decir? Señor, ya no quiero saber nada más de ti. No quiero predicar tu palabra, ya no quiero ser tu profeta. Pero había algo. Ese algo es el Espíritu de Dios hoy día que nos dice, no te desanimes, sigue esperando, sigue soportando, porque esto se acabará esto. Me encantaría decirte, hermano, que se termine hoy. No lo puedo decir. Solo te puedo decir que si no se termina hoy lo que estás pasando, su gracia soberana, su bendición soberana, su gracia te sustentará y te alentará. Su espíritu te dará vigor, ánimo, fortaleza para seguir adelante. Ante toda esta tragedia, hermanos, regresamos a Santiago 5. Que vivieron los profetas que Santiago pone como ejemplo. Alguien podría decir, son miserables entonces, son gente que ha sufrido por sus propios pecados, podría haber dicho alguien. La respuesta es no. Dios les llama en el verso 11, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Son dichosos, son bendecidos los que sufrimos por causa del Señor. La mirada del mundo, la mirada humana es pobres creyentes, pobres que siguen a no sé quién, a un Dios que no vemos, etcétera, etcétera. Yo sé, tú sabes a quién hemos creído. Y estamos seguros que nuestro Señor va a guardar en nuestros corazones ese maravilloso depósito de la verdad, de su palabra, para el día final. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Se acuerdan Mateo 5:11? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que Santiago pone como ejemplo antes que a vosotros. No hay ninguna situación que el creyente no pueda llevar a cabo, que no pueda llevar adelante, porque Cristo nos sustenta. Y ahora se focaliza Santiago, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vamos rápidamente a analizar en 4 pasajes, 3-4 pasajes a Job para entender lo que Santiago aquí quiere señalar de este hombre de Dios llamado Job. Busquen primero en Job capítulo 13. No voy a repetir lo que Job vivió porque ustedes lo saben muy bien.
uno de los hombres que a la vista o a la mirada o a la perspectiva humana ha sufrido más en la Biblia. Tenía todas las razones para haber desertado de su fe. Y aunque desde luego tuvo cuestionamientos, tuvo interrogantes, etcétera, etcétera, eso nos comprueba que era un hombre. Y resulta que en toda esa tragedia, en todo ese proceso, en todas esas circunstancias adversas, ¿qué dice Job capítulo 13, verso 15? He aquí, dice Job, después de toda esa tragedia, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Qué curioso es que Job diga, aunque él me matare, yo en él esperaré. Seré paciente, confiando en él. Job 19, verso 25 en adelante, gloriosas palabras de Job. Él dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Había perdido qué cosas? ¿Un gato? No, había perdido su familia, sus hijas, sus hijos, sus animales. Uno de los dolores más grandes para un ser humano es perder sus seres queridos, sus hijos. Y él dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Escuchen, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Te has visto en esa situación? Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pero aunque mi corazón desfallece dentro de mí, Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Las circunstancias no han cambiado, pero sé que mi Redentor vive. La enfermedad sigue, pero yo sé que mi Redentor vive. Sigue el conflicto con la familia, pero yo sé que mi Redentor vive. Eso expresa confianza, paciencia. Ahora en Job 42, porque Santiago dice, y conocéis el fin del Señor. ¿Cuál fue el fin del Señor para con Job después de todo lo que él pasó? En Job 42, verso 10, leemos las siguientes palabras. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová, interesante, el soberano Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Queren-Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, y lleno de días. Pastor, pero yo no quiero yunta de bueyes. Yo no quiero tener caballos. Yo quiero que el Señor me sane la enfermedad que yo tengo ahora. Yo no quiero tener hijas, pastor, más lindas de la tierra. Yo quiero ahora que el Señor arregle mi problema familiar. El Señor, ¿qué promete? No solución absoluta de los problemas hoy, ni sanidad absoluta de enfermedades. Y aunque Él lo puede hacer, y es todopoderoso para hacerlo, Él nos ha prometido perdón de pecados y una vida mejor, no ahora, en la eternidad,
cuando estemos con Él. Por tanto, ¿qué es lo que necesita saber el creyente hoy, aun cuando las circunstancias no cambien? Es lo mismo que dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive. Ayúdame, Señor, a ser paciente hasta que tú vengas por mí, porque ahí tú me prometes absolutamente quitarme todo problema, toda aflicción, recordando las palabras de Apocalipsis. En los nuevos cielos y nueva tierra no habrá más lágrima, porque Él enjugará toda lágrima que han rodado por tus mejillas. No habrá clamor, no habrá llanto, no habrá muerte, no habrá enfermedad, pero ahí, cuando el Señor haga todo nuevo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Regresamos a Santiago para señalar lo último. La conclusión de Santiago aquí es que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En el tiempo de Job, Dios permitió que Satanás le quitara todo. En el tiempo de Santiago, Dios permitió que los ricos abusaran de los pobres. Pero el fin del Señor será bendición. ¿Por qué podría preguntar alguien? Porque Él es muy misericordioso y compasivo. Misericordioso aquí tiene que ver con un corazón muy grande que se compadece del que lo necesita. Éxodo 34, la Biblia dice: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En el Salmo 113 dice: así como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él es muy compasivo. Y en 2 Corintios Pablo le llama a Dios el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él es nuestro bendito Dios. Él es nuestro Padre bueno y eterno Salvador, que nos quiere animar, que nos quiere alentar a seguir adelante. Últimos consejos para todos aquellos que estamos viviendo una situación difícil, como las que vivieron los hermanos a los cuales Santiago escribió su carta. Hermano querido, fortalece tu paciencia con la esperanza de la venida del Señor. Medita en eso siempre. No solo cuando tengamos problemas, pero cuando tengamos problemas y conflictos, eso nos ayudará, va a fortalecer nuestra esperanza. Nos va a ayudar a sobrellevar el conflicto, la aflicción, cualquier situación. El Señor viene y se acaba todo, porque Él lo ha prometido. En segundo lugar, considere el ejemplo de los hombres de la Biblia. Muchas veces creemos que los hombres que sufrieron eran Superman en el Antiguo Testamento. ¿Qué tenían estos hombres que estaban dispuestos a sufrir tanto? ¿Qué tenía Isaías que estuvo dispuesto a ser aserrado? ¿Qué tenía Esteban que estuvo dispuesto a ser apedreado? ¿Qué tenía de especial Pedro que no pidió ser crucificado como su Señor y pidió que lo invirtieran cabeza abajo en la cruz? ¿Qué tenían de especial los creyentes que estaban dispuestos a ir a los leones, ser comidos, ser sumergidos en aceite de hirviendo, o estar dispuestos a morir por el Señor, a ser torturados? ¿Qué tenían de especial con respecto a nosotros? La respuesta es nada. ¿Nada en qué sentido? Eran hombres comunes y corrientes, eran hombres de carne y hueso como nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que confiaban en su Dios, que amaban a su Dios, que creían en su Dios, tenían convicciones de su Dios. De otra forma no hubiesen estado dispuestos, hermanos, a sufrir por el Señor. Imposible. ¿Cómo están tus convicciones? ¿Conoces al Señor verdaderamente? ¿Amas con todas tus fuerzas al Señor? ¿Tienes convicciones profundas que aún tendrás que sufrir por causa de Él? Su carácter inalterable en medio de las dificultades, porque Él es muy misericordioso y compasivo. Termino con este pasaje, hermanos, antes de orar. Hebreos 6.
Hebreos 6, verso 11 y 12. Dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuál fue una de las promesas mencionadas por Santiago a su audiencia? Sed pacientes hasta que Cristo venga. Esa es la promesa. Y como dice al final de la revelación bíblica, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ciertamente, agrega Juan, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre eterno, muchas gracias. Te damos, Señor, por tu palabra. Y espero, Señor, y confío en que tu palabra, Señor, ha dado ánimo a los afligidos, a los que están sufriendo, a los que están padeciendo alguna enfermedad, a los que están confundidos. Señor, oramos por aquellos que están enfermos en sus hogares, aquellos que están sufriendo tribulación, persecución en cualquier lugar. Que tu palabra poderosa, viva y eficaz pueda fortalecer nuestra fe y ayudarnos a considerar que debemos ser pacientes mientras tú vienes por nosotros. Debemos de considerar al agricultor que espera con paciencia y aguarda con paciencia la lluvia temprana y tardía para poder ver esos preciosos frutos de la tierra y poder ser bendecido por ello. Ayúdanos a considerar, Señor, a los profetas que sufrieron y que fueron pacientes y que hasta el final levantaron el nombre del Dios de Israel, aun cuando tuvieron que dar su propia vida. Y como ejemplo, Señor, recordamos a Job, un hombre que con toda certeza, desde la mirada humana, ha sufrido mucho más que nosotros. Y aún así, ayúdanos, Señor, a expresar las mismas palabras. Yo sé que tú vives y que nuestro Redentor nunca nos dejará solos. Nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a desamparar. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Cuando carecemos de luz, nos debemos apoyar en ti. Nos tienes tomado, Señor, de nuestra mano y nos dices, no temas, yo te ayudo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eres mi oveja, no te dejaré, nunca sola. Siempre saciaré tu necesidad espiritual. Mi Espíritu Santo, mi palabra, haciendo vida en tu corazón, en tu mente, te fortalecerá y te llevará adelante hasta que tú vengas por nosotros. Señor, creemos que tú vienes. Por eso, Señor, esperamos y aguardamos con esperanza ese día maravilloso y glorioso donde todo se acabará y podamos disfrutar y deleitarnos de manera sublime por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén.